Rentabilidad, riesgos, activos son conceptos que pertenecen al ámbito bursátil y que habitualmente escuchamos en los medios de comunicación, unos conceptos que resultan fundamentales para una buena gestión de una cartera de inversión. El hecho de tener más o menos éxito no es algo tan difícil, simplemente hay que seguir unas buenas claves y diseñar, por supuesto, una buena estrategia. Yo no sé si cuando terminemos esta lección vamos a ser más o menos ricos, pero sí que tengo claro una cosa, y es que vamos a aprender a optimizar muchísimo mejor nuestra inversión y, por supuesto, también la de nuestros clientes. Bienvenidos, mi nombre es José Luis Pichardo y os pido que nos acompañéis en esta lección que, bajo el título de Gestión de carteras en la realidad, de la mano del profesor Francisco Tomás, vamos a desvelar y vamos a conocer todos los detalles de cómo se gestiona correctamente una buena cartera de inversión. Y lo primero que debemos de tener en cuenta son los activos financieros. Ya sabéis que la economía responde a ciclos de subidas y de depresiones que se van sucediendo con el paso del tiempo en función de las circunstancias. Aquí tenemos un gráfico. Este gráfico refleja fielmente cuál es precisamente el desarrollo de esos ciclos económicos. Veis que hay periodos de alzada, veis que hay periodos también de bajada. Precisamente la única duda que nos asalta es la temporalidad, lo que puede durar cada etapa de estas. Lo normal es que pueda durar en unos casos meses, pero ¿por qué no? Incluso también años. Yo ahora me voy a parar y os voy a dejar unos segunditos para que penséis. Y además os voy a plantear una cuestión. ¿Cuál de estas etapas corresponde, en este caso, a un periodo de recesión? ¿Y cuál de ellas podría corresponder a un periodo también de crecimiento? Pensar un poquito. Pues tampoco parece tan difícil. Aquí, precisamente lo estáis viendo. Bien, hasta el momento hemos tenido la oportunidad de observar un poco a grandes rasgos cuál es la evolución de la economía. Recordemos de que los ciclos económicos en unos casos pueden durar meses y en otros incluso se pueden llegar a alargar años. Pero ahora vamos a conocer con mayor detenimiento cuáles son algunas de las fases principales, algunos de los aspectos básicos que definen perfectamente la evolución de estos ciclos económicos. Yo te pido que ahora prestes atención porque vamos a conocer estas fases. En primer lugar, en esta gráfica que observamos aquí se ve un punto álgido. En este punto álgido encontramos, o es consecuencia de, mejor dicho, de una perspectiva del crecimiento económico. Luego también, a su vez, encontraremos unas expectativas de inflación en el mercado y luego, por otra parte, tendremos a su vez una subida de los tipos de interés, en este caso de largo plazo. La línea, como puedes observar, en la segunda fase ya empieza a decrecer. ¿Por qué es debido esto? Bueno, esto es debido porque tenemos una confirmación de ese crecimiento económico. Tenemos a su vez también un incremento de la inflación y tenemos una subida de los tipos de interés, pero ojo con este aspecto que es importante, en este caso sobre los tipos de interés, pero de corto plazo. Luego alcanzamos el punto mínimo, es decir, el punto más bajo que encontramos en esta pendiente, en esta línea que define a los ciclos económicos. Ello es debido a un factor como es a la perspectiva de contracción en este caso del crecimiento, donde encontraremos una baja tasa de inflación y donde nos toparemos con un descenso de los tipos de interés de largo plazo. Y luego observamos el último punto, donde tenemos una línea, en este caso nuevamente, que va hacia arriba. ¿Esto es debido o qué factores en este caso son los que influyen en esta cuestión? Bueno, por una parte tendremos un bajo crecimiento económico, tenemos luego por otra parte también una baja tasa de inflación y los tipos de interés, pero de corto plazo, son los que bajan, son los que disminuyen. Evidentemente, a través de estas fases, nosotros luego podremos definir de manera mucho más acertada, o mejor dicho, podremos invertir en un activo financiero o en otro, porque habrá que tener en cuenta estos ciclos de estos periodos económicos y luego, evidentemente, también tendremos que observar con detenimiento las fluctuaciones que se producen en el mercado. Bien, os he hablado, te he comentado estos aspectos, estas cuestiones relacionadas sobre los activos financieros. Pero ahora viene otro aspecto y yo te pido, por favor, de que nos prestes atención porque nos vamos a ir a otro punto muy importante, que es precisamente a conocer con detalle, con detenimiento, cómo hay que asignar esos activos.
A la hora de desarrollar, a la hora de definir esta asignación de activos, nuestro cliente, es decir, nuestro inversor, deberá de tener en cuenta una serie de puntos básicos y todo ello con qué objetivo, de manera y forma que nosotros podamos, en este caso, desarrollar o evolucionar una buena política de inversiones. A su vez, esa política de inversiones deberá de tener en cuenta los aspectos fundamentales, es decir, asumir el riesgo y luego, por otra parte, como es lógico pensar, qué grado de rentabilidad espera obtener. Bien, como todo en la vida, la aversión al riesgo no es tampoco una excepción, es decir, cada persona afronta el riesgo de una manera determinada. En estas gráficas que tenemos aquí ahora a continuación, se observa y se detalla perfectamente en este caso cuáles son un poco o cuáles pueden ser, mejor dicho, estas tendencias. Es decir, encontramos personas con una aversión alta, con una aversión importante al riesgo. Luego hay otros u otras que tienen o que muestran una actitud mucho más neutral, es decir, una actitud mucho, digamos, más natural a la hora de afrontar el riesgo. Y luego, por otra parte, tenemos aquellos o aquellas que son, en este caso, más propensos a la hora de afrontar estos riesgos. Pero además, esta aversión al riesgo también depende de otros factores y de otras cuestiones de tipo sociocultural. Es decir, encontramos aspectos como, por ejemplo, el patrimonio y la edad, o luego, por otro lado, la educación y también el carácter. Bien, después de conocer un poco estos factores, de conocer estos detalles, yo ahora te planteo la siguiente cuestión. Es decir, observando estas curvas, simplemente te pediría que te pares a pensar durante unos segundos y que, por otro lado, pienses, analices y también estudies, es decir, cuáles son aquellas curvas, aquellas líneas con las cuales tú te puedes sentir más identificado o identificada a la hora de afrontar un riesgo, un elemento fundamental, evidentemente, para poder afrontar con garantías una buena inversión. Ahora, a continuación, vamos a conocer, vamos a estudiar con detalle la figura y el perfil de lo que es el inversor individual, que además, a su vez, está dividido en dos segmentos muy bien diferenciados. Por una parte, encontraremos la figura del inversor activo y luego, por otro lado, la figura del inversor pasivo. Aquí se observan claramente los dos modelos. Estos dos modelos, además, son mucho, digamos, más clásicos o mucho más tradicionales y conocidos de lo que puede resultar a simple vista. Porque el inversor activo es, en definitiva, el empresario, aquel que aporta el capital y que, por otra parte, tiene evidentemente una mayor tolerancia al riesgo y que está acostumbrado, esto es un modelo además muy habitual en lo que se refiere a nivel empresarial en nuestro país, por una parte, o a tomar decisiones o a estar plenamente involucrado con aquellas decisiones que se tomen para realizar esa inversión correspondiente. Todo lo contrario que representa la figura de, en este caso, del inversor pasivo. ¿Por qué? Porque en el inversor pasivo encontramos a un trabajador de cuenta ajena, a un trabajador, por otra parte, que tiene una mayor aversión al riesgo, es decir, que tiene un mayor temor y que luego, lógicamente, propiciado por esa situación precisamente económica, bueno, pues aquí encontraríamos de que va a seguir mucho mejor, en este caso, la tendencia. Dos modelos bien definidos donde se observa claramente, en este caso, qué importante es a la hora de realizar una inversión si nos encontramos en la parte activa o en la parte pasiva. Otro de los factores que tú debes de tener en cuenta a la hora de gestionar correctamente una buena cartera de inversiones tiene que ver con la clasificación demográfica del ciclo de vida. Esto no es ni más ni menos que desglosarlo en tres factores, es decir, desglosar la edad de las personas. Encontraremos, aquí lo vemos además perfectamente en este gráfico, tenemos en primer lugar la acumulación, que comprende a personas con edades como máximo entre los 45 y 50 años, con un perfil de empleo y con un modelo de ahorro bajo. Luego encontraríamos otro modelo, que es el de la consolidación, es decir, de personas que parten de esa base desde los 45 o 50 años hasta la jubilación. Ahí tendríamos un modelo de ahorro mucho más alto, pero también hablaríamos de un factor muy importante para tener en cuenta, como es el del empleo. Y por último, hablaríamos del segmento de la prestación, que son aquellas personas que ya están encuadradas dentro del periodo de la jubilación, que tienen unos ingresos basados en la renta y con un ahorro pues prácticamente nulo. Si haces un poco de memoria, mi querido amigo o amiga, recordarás que hace un ratito te hablábamos de la política de inversiones. Bien,
Pues ahora, para que puedas gestionar, para que puedas construir con eficacia una buena cartera de inversión, tienes que tener también en cuenta otro aspecto muy importante, que es el de los análisis de activos. Sí, sí, lo que te estoy contando. Y además, ahora te pido que nos prestes atención. Pues tenemos aquí ya rápidamente las definiciones, porque vamos a establecer, vamos a conocer estos detalles. Primero, vamos a ver. Si tú quieres realizar y quieres gestionar bien una cartera de inversión, ¿qué necesitarás? Lo que se necesita siempre en economía, que no es otra cosa que establecer un perfil del riesgo. Luego, hombre, la cartera no te va a durar toda la vida, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahí, por ese punto, tendrás que establecer y tendrás que fijar un horizonte temporal de la inversión. Como te decíamos antes también, bueno, pues vas a tener que definir una buena política de inversiones y luego tendrás que asignar, en este caso, los pesos correspondientes a los activos. Sin estos elementos, ¿cómo vas a construir una buena cartera de inversión? Además, ten en cuenta una cosa, y es que a partir de este punto conseguirás, en este caso, con estos puntos, establecer y verificar una buena relación entre tú, que vas a ser el gestor o la gestora, lógicamente, pues vas a poder establecer esa comunicación, esa mayor fluidez con tu inversor cliente. Y luego tienes que tener en cuenta tan solo otro aspecto a la hora de gestionar, en este caso, la cartera. Porque la cartera no debe de contener muchos activos y a su vez tampoco esos activos tienen que tener muchos valores. Esto es muy simple, mi querido amigo, tan sencillo como que la fluidez te permitirá desarrollar tu labor con mayor eficacia, con una mayor agilidad y sobre todo lo más importante, tendrás más contento a tu inversor cliente. No quisiera terminar, no quisiera acabar esta lección sobre la gestión práctica de las carteras de inversión sin hablarte de dos aspectos que son fundamentales. Una es la gestión activa y la otra la gestión pasiva. Vamos a observarlas y vamos sobre todo a detallarlas. Si hablamos de un modelo de gestión activa, como tú te puedes imaginar, estaremos hablando de una gestión que va a resultar dinámica y que se va a caracterizar por tener una alta rotación de activos. Vamos, dicho de otra manera, que moveremos nuestra cartera muchísimo más si el ciclo económico, por ejemplo, nos resulta favorable. Todo lo contrario que si hablamos de la gestión pasiva, donde ¿a qué tenderemos? A minimizar, como es lógico, nuestro movimiento de la cartera, porque no es el momento, evidentemente, de buscar las mejores soluciones de gestión. Y bueno, ahora te voy a hacer el siguiente planteamiento, la siguiente cuestión. Por ejemplo, vamos a hablar, vamos a escuchar, vas a escucharme tú mejor dicho, y yo te voy a comentar. Si hablamos de que yo decido, se me ocurre, o tú, que también lo puedes hacer, por supuesto, comprar y mantener, en este caso, tu gestión de cartera, ¿estaremos hablando de un movimiento activo o estaremos hablando de un movimiento pasivo? Yo te pido que te pares, que reflexiones y que pienses. Tan solo unos segunditos. Pues la respuesta será pasiva, efectivamente. Esa gestión será pasiva, puesto que tú no has realizado ese movimiento porque te has limitado a comprar y a mantener. Esa es una de las claves, en este caso, de esa gestión. Bueno, llegados a este punto, ¿quieres realizarme alguna pregunta, alguna consulta? ¿Tienes alguna duda que podamos resolverte? Entonces, ¿podemos decir que elegir una buena estrategia es clave? Claro que es importante, es fundamental poder escoger una buena estrategia porque ello nos va a permitir al final obtener nuestro objetivo, que no es otro que el de alcanzar o conseguir la rentabilidad riesgo para el cliente. Además, yo también te recomiendo incluso de que tengas en cuenta la buena mano y lo eficientes y el buen asesoramiento que nos puede proporcionar el personal técnico de esa gestora. Por otro lado, también hay que tener en cuenta otro factor, y es que dentro del proceso de formación de una cartera de inversión, que es este aspecto muy importante, la asignación de activos juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir, por una parte, en este caso, evitar decisiones arbitrarias y situaciones de pánico o euforia en según qué determinados momentos. Bueno, ¿tienes algún tipo de pregunta más o no? No, gracias. Bueno, pues yo te pido que a partir de ahora también sigas escuchándonos, sigas atendiendo, porque aún tenemos muchísimas cosas que contarte sobre esta materia. Ok, cortamos. ¿Qué tal?
Bueno, hasta el momento te hemos hablado de los activos financieros, también de la asignación de activos y por otra parte de la gestión de las carteras de inversión. Unas materias muy importantes, muy interesantes. Pero ahora es el momento, y por lo menos lo queremos nosotros así, de escuchar las opiniones, las impresiones de los analistas, en definitiva de aquellas personas que conocen mejor que nadie las materias que te acabamos de comentar. Te pedimos que les escuches con atención porque seguro que te ayudan a despejar muchísimas dudas. Sí, yo quería apuntar algo tan importante como la reestructuración de la cartera. Es decir, tenemos que decidir qué valores deben ser vendidos y cuáles reemplazados. De este modo, la cartera será el punto de partida de los numerosos contactos, visitas o entrevistas de un próximo futuro. Así es, esto reflejará el consenso inicial, el marco de actuación del gestor y el objetivo de la cartera a largo plazo. ¿Y cómo se puede llevar a cabo esta reestructuración? Existen dos enfoques: la gestión pasiva, que defiende la tesis de comprar y mantener, y la gestión activa, que aporta el valor a medio plazo. Bueno, siento ya tener que dejarles a ustedes aquí, pero ya hemos llegado al final, no tenemos tiempo para más. Bien, de esta forma hemos tratado por lo menos de ampliaros un poco más estas cuestiones, estas perspectivas relacionadas sobre estas materias. Esperemos que esta lección os ayude a despejar y te ayude a ti, por supuesto, muchas dudas sobre conceptos como estos activos financieros o la asignación de activos. Hasta aquí llegamos. Os esperamos en una